Cuando hablamos de ciencia de datos, hay muchas áreas que están relacionadas a esta, como las matemáticas, la estadística, machine learning y por supuesto la programación. Así que si hablamos de este último, la pregunta es ¿qué lenguajes de programación debería aprender si voy a estudiar ciencia de datos? Bueno, el día de hoy les comentaré de los lenguajes más importantes en esta área y para qué se usan. Si tienes prisa, estos son los lenguajes de los que hablaremos principalmente, aunque también mencionaré otros lenguajes más a modo de darte más información. Empecemos con R. Si hablamos de un lenguaje que está pensado específicamente para ciencia de datos, indudablemente tenemos que hablar de R. Este lenguaje fue creado en el 92 por estadísticos, siendo utilizado actualmente en comunidades académicas y de investigación. El lenguaje fue diseñado como un lenguaje de programación open source y es muy utilizado en visualización de datos y generación de gráficos, los cuales soportan una gran variedad de técnicas, como modelado lineal y no lineal, test estadísticos, time series analysis, classification, clustering, entre otros. R posee una gran variedad de paquetes creados por su comunidad, que se engloban bajo The Comprehensive Archive Network, o también llamado CRAN, que es el sitio web donde se alojan miles de paquetes que van desde herramientas básicas para el análisis de datos hasta paquetes especializados para áreas como la bioinformática, la econometría, la visualización de datos y que típicamente se usan a través de su propio IDE o entorno de desarrollo llamado RStudio, que permite además de solo escribir código también generar documentos enriquecidos con gráficos, textos, además de código que reciben el nombre de R Notebooks. Estos son similares a los Jupyter Notebooks que podemos encontrar en Python. Ahora, de entre todos los paquetes de R hay un conjunto de paquetes creados por los mismos desarrolladores de RStudio, que están desarrollados bajo una misma filosofía, que se basa en la idea de que todos los datos deben estar en un formato ordenado o tidy para ser fácilmente analizados y visualizados. Y entre estos paquetes podemos encontrar a Deepler, que proporciona herramientas para manipular datos, Tider, que permite ordenar datos sucios para obtener objetos de datos en R, o ggplot2, que es una herramienta para generar visualizaciones de datos, o Purrr, que proporciona herramientas para trabajar con funciones y mapas en R. Luego también tenemos Strings, que ayuda a manipular y trabajar con cadenas, y Reader, que proporciona una forma rápida y sencilla de leer y cargar datos en R, por nombrar algunos de los más populares. SQL. Muy aparte de los lenguajes de programación que voy a mencionar, hay otro lenguaje que es muy importante aprender, independientemente del lenguaje de programación que escojas. Este es SQL, y este lenguaje no está diseñado específicamente para ciencia de datos, sino para poder administrar datos en base de datos, es decir, poder consultar y mutar datos a lo largo del tiempo, solo que es muy importante en ciencia de datos también, ya que las bases de datos relacionales son una fuente muy común de datos estructurados, así que aprenderlo es prácticamente un requerimiento en muchos casos. De hecho, tanto Python como R ya tienen bibliotecas que permiten comunicarse con bases de datos SQL populares como podrían ser Postgres, SQL Server, Oracle, MySQL y muchos otros. Por ejemplo, algunas bases en donde SQL es usado puede ser en la adquisición y extracción de datos, en donde a través de consultas SQL puedes traer datos que vienen de múltiples bases de datos, adicionalmente de otras fuentes como podrían ser archivos CSV o archivos de texto, entre otros formatos. También se puede utilizar en la limpieza de datos para poder evitar duplicados y corregir errores, todo esto también con consultas SQL. O también se puede utilizar en el modelado y análisis de datos para poder crear tablas temporales o views, para poder almacenar los análisis y resultados en tablas especiales para que luego puedan procesarse más fácilmente. Python, al igual que R, es un lenguaje de programación open source que es muy utilizado en ciencia de datos, específicamente en machine learning, mientras que R es mucho más utilizado en análisis estadístico y visualización de datos. Python es un lenguaje que lleva mucho tiempo de desarrollo, desde el 89, y si bien se usa mucho en data science, en realidad es un lenguaje de propósito general. Eso quiere decir que sirve para crear distintos tipos de aplicaciones, como desarrollar aplicaciones web, con frameworks como Django, Flash o FastAPI por ejemplo, o desarrollar aplicaciones de escritorio utilizando frameworks como Tkinter o PyQt, o también para desarrollar videojuegos, scripts y demás. Además que también es utilizado en el hacking y se pueden crear programas de automatización de sistemas en la nube, por nombrar algunos de sus usos más comunes. Esto hace que en Python exista una enorme cantidad de paquetes que permiten hacer prácticamente de todo, en las que también se encuentran bibliotecas populares para realizar tareas similares a las que se pueden crear en R, como lo serían por ejemplo Pandas, que permite manipular datos, o NumPy, que es utilizado para manipular arreglos multidimensionales, o Matplotlib, que es una biblioteca de visualización de datos que permite crear gráficos de alta calidad y personalizables, además de bibliotecas muy usadas en el machine learning como TensorFlow, Keras, Scikit-learn o PyTorch. Una de las características de Python es que es muy sencillo de aprender gracias a su sintaxis legible. Es muy usado también con herramientas como Jupyter Notebook, el cual es una aplicación web que te permite crear y compartir documentos enriquecidos que pueden estar conformados por visualizaciones, texto enriquecido, es decir Markdown, o también por código. Además que
que este formato es muy popular porque permite explorar y visualizar datos de forma interactiva. También está Spider, que es un entorno de desarrollo integrado para Python, principalmente enfocado en ciencia de datos, además de Anaconda, que es una distribución de Python que permite crear entornos virtuales y que ya incluye las bibliotecas más populares para ciencia de datos y el aprendizaje automático. Además ofrece un gestor de paquetes y un entorno de Conda para gestionar dependencias. Y a pesar que R es un lenguaje específicamente diseñado para Data Science, este gran ecosistema de herramientas de Python hace que sea más fácil crear servicios web que ejecuten modelos y que puedan llegar a ser utilizados por una enorme cantidad de usuarios. Así que por esta razón vas a escuchar mucho que Python se utiliza más en tareas relacionadas con el procesamiento de datos, aprendizaje automático y deep learning, mientras que R se utiliza más en tareas relacionadas con el análisis estadístico y la visualización de datos. Ahora, Python es mucho más lento en ejecución que lenguajes como Julia, C++ o Rust, así que también tenemos lenguajes adicionales que pueden llegar a ser encontrados en áreas de ciencia de datos, aunque sus usos son muchos más específicos. Entre estos otros lenguajes que podríamos mencionar están MATLAB, un lenguaje de programación interpretado que se utiliza en ciencia e ingeniería para cálculo numérico y la visualización de datos y el procesamiento de señales, o Julia, que es un lenguaje de programación de alto rendimiento diseñado para aplicaciones científicas y técnicas. Julia combina características de lenguajes como Python, MATLAB y R, pero con una sintaxis más simple y una velocidad de ejecución comparable a la de C o Fortran. Así que este lenguaje es especialmente adecuado para la computación numérica, el aprendizaje automático y la visualización de datos. Luego también tenemos a Java, que es especialmente adecuado para el procesamiento de datos y la programación distribuida, gracias a bibliotecas como Hadoop o Apache Spark. De forma similar también con Scala, que es muy utilizado en este tipo de entornos, es decir, en aplicaciones distribuidas, y también con el framework Apache Spark. Además que ambos cuentan con bibliotecas para el aprendizaje automático y la visualización de datos. En fin, si lo tuyo es hacer un trabajo muy especializado o investigación, puedes ir con R. Pero si planeas usar modelos para resolver tareas prácticas, es decir, proveer algún tipo de servicio, como por ejemplo esos servicios AI que dan mucho de qué hablar hoy en día, como pueden ser ChatGPT, Midjourney, Jasper AI y muchos otros, probablemente Python sea una mejor opción, al ser un lenguaje que también te puede permitir crear servicios web. Y si en caso ya sabes desarrollar aplicaciones y ahora quieres entrar en el mundo de la ciencia de datos, también creo que Python sería una opción más simple. Aunque de nuevo esto es tan solo para empezar, porque en la práctica ambos lenguajes pueden ser utilizados en conjunto incluso en una misma empresa. Por darte un ejemplo, con R podrías analizar el comportamiento de compradores, mientras que con Python puedes crear sistemas de reconocimiento facial o de voz. Ahora, el estudiar estos lenguajes de programación solo es una parte de la ciencia de datos, ya que hay otros temas bastante extensos como Machine Learning, estadística, análisis de datos, por dar algunos ejemplos, y estos requieren su propio tiempo de estudio. Así que no vayas a creer que solo se trata de aprender a programar en estos lenguajes, porque en el mundo de la ciencia de datos, de hecho, aquí es mucho más obvio ver que estos lenguajes solo son herramientas, ya que al final lo que importa más son los modelos matemáticos y estadísticos para poder recién luego llevarlos a código. Y si tienes otra sugerencia de otros lenguajes que recomendarías en esta área, déjalo en los comentarios y nos vemos en un siguiente video.